Tengo el poder de cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Lección 284 de un curso de milagros. ¿Qué tal estás? Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Recuerda, siempre antes de comenzar a trabajar con el curso o con sus lecciones, haz una lectura sosegada del material. En esta importante lección, Jesús nos va a recordar cosas fundamentales. Una de ellas es el poder en nuestra mente para elegir. Con mucha amabilidad Jesús nos lo va recordando. No se te exige que elijas, sabiendo ya, tal y como nos dijo en una lección anterior, que son nuestros propios pensamientos en favor del ego, de la culpa, los que nos hacen daño. Ahora nos dice que tenemos el poder de elegir revocarlos. No nos están forzando ni coaccionando a elegir la paz. Sencillamente se nos está recordando que la condición de ego, sufrimiento y culpa no es nuestra realidad y que no hay ninguna necesidad de permanecer en ella, porque el poder de cambiar de maestro en la mente jamás lo podemos perder. Todo el propósito de estudio, práctica del perdón y las enseñanzas de nuestro maestro interno es hacernos conscientes de que somos una mente con el poder de elegir la aceptación de la expiación completamente para sí misma. Otra de las cosas fundamentales que esta lección nos recuerda es que el perdón lo vivimos como cuerpos como un proceso. Si bien la decisión de aceptar la sanación a nivel de la mente toma un instante y Jesús nos enseña en el curso que ese mundo hace mucho que ya desapareció, como cuerpos estamos viviéndolo como un proceso en el cual las ideas que Jesús nos va exponiendo en el curso las vamos asimilando poco a poco en nuestra práctica y en nuestra vida. Nosotros creemos que la separación es real, que los individuos y los cuerpos son nuestra realidad y que todo en este mundo sigue unas leyes que son opuestas a las leyes del cielo. Al principio, cuando empezamos nuestro trabajo con el curso y con las ideas que Jesús ahí expone, puede que lo creamos a fe ciega o que no estemos exactamente prestándole atención a lo que nos está diciendo. Pero con la práctica del perdón vamos pasando de decir las cosas de boca para afuera a empezar a reflexionar y a cuestionarnos si no será que estamos equivocados acerca de la realidad de lo que somos y de las causas y de los efectos en el mundo. Y poco a poco entonces tenemos una mentalidad más abierta para que el espíritu reemplace estas lecciones defectuosas que quisimos como ego enseñarnos a nosotros mismos por lecciones que traducen las leyes de Dios en la medida en la que estemos dispuestos a aceptarlas. Comencemos pues con la lectura de la lección. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad, que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas y aceptar plenamente la verdad que reside en ellas. Date cuenta que Jesús no nos está diciendo que con la práctica del perdón no experimentaremos lo que en el mundo se conocen como pérdidas, sino que si son interpretadas correctamente por el Espíritu en nuestra mente, nos hará saber el propósito que le habíamos asignado a estas situaciones de pérdida y de hacer real la culpabilidad en nuestra mente, y entonces podrá enseñarnos un poco mejor que somos una mente que podemos elegir otra alternativa. Como eso es en realidad lo que somos, no puede haber pérdida. Percibir una pérdida correctamente de manos del espíritu es hacernos cada vez más conscientes que, tal y como nos dijo, por ejemplo, en una lección, eso que sufre no forma parte de nosotros. El dolor es imposible, te dice, desde nuestra perspectiva de cuerpos, obviamente estamos en desacuerdo. Si eres honesto con lo que tú crees que es tu vida y las causas de tu sufrimiento,
Puede entonces que no te guste lo que estés leyendo aquí o que como mínimo te resulte algo increíble. El dolor es imposible, tal y como nos dijo en una lección anterior, porque niega a Dios. Si Dios es real, el dolor no puede serlo. No obstante, este mundo es una defensa contra la verdad en ese sentido. Nace de la proyección de una idea de que el ataque a Dios no solo ha sido posible, sino que se ha llevado a cabo y es el escondite que la mente ha empleado para no recordarse a ella misma. Dentro de esta fantasía y de locura, el dolor, por supuesto, que se experimenta como real. Mas Jesús quiere llevarnos de lo que pensamos que es real hacia lo que de verdad es real. No se trata de usar palabras como que el dolor es imposible para tapar la sensación de dolor o de sufrimiento que tengas, sino para que seas tan consciente de cuál es tu percepción actual de la situación y de que necesitas ayuda, no tanto para que el dolor mitigue, que eso no se te prohíbe hacerlo, usa toda la magia que quieras, sino más bien para llevar hacia el estado de conciencia, el estado mental de Jesús, que te recordará que el dolor jamás ha podido ser posible. Dios es real, el ego no lo es. Todas estas palabras son verdad, nos dice Jesús. Al principio las aceptas como dogma de fe, las dices de boca para afuera, pero eso te lleva a un proceso de práctica en el cual empiezas a ver tus incredulidades, tus resistencias, tus miedos, pero tu determinación de sanar no viene del nivel del cuerpo, viene de la mente que lo ha elegido y por eso tú te ves en este proceso. Seguirás insistiendo en esa determinación. Por ejemplo, tal y como te dice Jesús en el capítulo 18, tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. La meta que aceptaste es la meta del conocimiento y esto lo demuestra tu buena voluntad. Y es así con esta buena voluntad como se pone en práctica las enseñanzas, aunque por supuesto con muchas reservas. Tenemos miedo a lo que esto significa, porque esto literalmente está diciendo que la identidad especial con la que te has identificado como tu vida jamás ha podido existir. Hay miedo a cuestionar con el espíritu todo lo que creemos que es verdad. Pero poco a poco, con el aprendizaje del perdón y con los beneficios de la liberación que va trayendo, estamos cada vez más dispuestos a someter nuestras creencias, nuestros pensamientos que nos causan dolor, no importa si se están representando en forma de imágenes. Recuerda que somos la mente soñadora del sueño. Todo esto lo sometemos con escrutinio a nuestro maestro esperando su juicio, cada vez confiando más en que nuestra voluntad es lo que él dispone y no lo que el ego nos impone. Hasta que finalmente lo aceptamos como la verdad. Esta es la aceptación completa de la expiación para ti mismo y esta es la liberación final, es el mundo real en el cual estamos tan cerca del conocimiento que el recuerdo de Dios alborea de manera automática en nuestra mente. O tal como te dice Jesús en el texto, Dios mismo dará el último paso. Puedo elegir cambiar todos estos pensamientos que me causan dolor. Y hoy Jesús nos está invitando a ser conscientes de nuestras resistencias, de cómo queremos quedarnos estancados en las arenas movedizas de los juicios, de los resentimientos y cómo genera una sensación de impotencia y de lucha, más poder entender que no tenemos por qué sucumbir a ello, dejarlo a un lado y amablemente recordar que en ti tienes el poder de elegir al maestro cuyos pensamientos son el reemplazo de todas estas locuras del ego que nos causan dolor. Y finalmente Jesús termina esta lección con una oración. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño. Por lo tanto, el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. Hacemos entonces una oración en favor del perdón, una petición para que aceptemos recibir lo que se nos ha dado ya. Que tengas entonces una buena práctica con esta lección y ya nos vemos para la siguiente.